aversión al riesgo, incertidumbre y eventuales bajas en calificación de deuda de México favorecen fuga de capitales. La política fiscal hacia el 2021 en México tiene carácter inercial, pues no contempla la reforma pendiente y necesaria. Volverá a generar turbulencia en los mercados la salida pendiente del Reino Unido de la Unión Europea. El emprendimiento desde el ámbito familiar y sus requisitos de cooperación y colaboración. Buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación como siempre cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Recuerde que todo este mes de octubre queremos y debemos sumarnos de manera solidaria a la batalla que libran las mujeres contra el cáncer de mama y lo hacemos de forma simbólica, portando el color rosa con el que se distingue esta solidaridad durante todo este mes. Y le invitamos a que usted haga lo mismo desde su casa. Bien, mire, el flujo del ahorro en forma de dinero no tiene fronteras. Este siempre buscará no solo el mayor rendimiento en el tiempo, sino el lugar más seguro para no solo depositarse en un determinado mercado, sino también salir de él en el momento en que se le presenten mejores oportunidades en otros mercados e incluso por falta de certidumbre y confianza en el lugar donde se encuentre depositado. La entrada de flujos de ahorro provenientes del exterior a un país como México se debe, desde mi punto de vista, a dos causas: las tasas de interés que se ofrecen en rendimiento y la segunda, a la confianza en la conducción política del país, cuando esta última se pone sobre todo en duda y se presentan fenómenos no deseados como son la fuga de capitales por el clima político adverso a la retención de los mismos. Y mire que México ha vivido diversos episodios de este tipo, como aquel que seguramente recuerdan algunos de ustedes, en que un expresidente de México incluso gritó en el último de sus informes presidenciales: ya nos saquearon, ya no nos volverán a saquear, y acto seguido nacionalizó la banca, un acto de poder que nos hundió económicamente por muchos años. En México, hoy ha llamado la atención la salida de capitales durante este año derivada principalmente de la incertidumbre sobre el COVID-19, pero hay otros factores no menos importantes que han generado estas salidas de ahorro internacional desde México. Y para ello déjeme presentarle algunas pizarras que nos van a ayudar a comprender este problema de la salida de capitales. Mire, ¿dónde se originan los capitales? Los capitales primero son ahorro externo. Es decir, así como usted podría tener parte de sus ahorros y poder llevarlos a depositar a una cuenta en Estados Unidos, en Europa o en esos llamados paraísos fiscales, eso es considerado como ahorro externo de usted fuera del país. Para el caso de nuestro país, ese ahorro externo significan ahorros de personas físicas, de personas morales, fondos de ahorro internacionales que llegan a nuestro país. De esta forma, el capital no solamente se internacionaliza en términos de lo que nosotros hacemos en el comercio exterior comprando mercancías o bien participando en las cadenas globales de abastecimiento. El ahorro internacional que llega a mercados como el nuestro llega en diversas denominaciones monetarias, en dólares, en libras, en euros, etcétera, esas monedas que son aceptadas como medio de pago y cobro internacional. Y también porque están buscando mejores rendimientos. Si bien es cierto que esos ahorros en sus mercados locales pueden tener rendimientos de tasa de interés que les permitan quedarse ahí, bueno, pues no siempre las tasas de interés ahí les son atractivas y por eso salen a buscar tasas de rendimiento a otros mercados donde les ofrezcan mayor rendimiento en términos de tasa de interés. Por esa razón, cuando nosotros nos preguntamos cómo se transforman esos capitales externos en capital nacional,
es a lo que denominamos inversión extranjera directa y de capitales. La inversión extranjera directa, ya le he platicado en programas anteriores acerca de ello, es toda esta inversión que llega a instalar fábricas, maquinaria, equipo, compra de terrenos, etcétera. Pero hoy le voy a hablar de esta inversión denominada inversión de cartera. Esta inversión de cartera son flujos de dinero que llegan a nuestro país en esas denominaciones monetarias que le comenté, en dólares, yens, euros, etcétera, y que al llegar acá compran documentos de deuda, instrumentos de deuda pública y privada que están denominados en pesos. Entonces, si llegan estos dólares, lo voy a dejar solamente en ese tipo de moneda, se transforman en pesos esos dólares y van a parar a las reservas internacionales del Banco de México. Es decir, Banco de México monetiza esa entrada de capital y se transforma en depósitos de deuda de instrumentos públicos y privados. De esta manera, cuando esos capitales son depositados, se encuentran en plazos y montos diferentes. Estos plazos, por ejemplo, pueden ser desde los conocidos por usted, que son los certificados de la tesorería, los CETES, a 28 días, 91 días, 180 días, 360 días, un año, pero hay otro tipo de instrumentos de deuda pública, por ejemplo, que son los llamados bonos M. Estos bonos llamados M, es un acrónimo, la M, se refieren a que son ahorros depositados hacia largo plazo. Y ese largo plazo significa que, bueno, va a ir rotando los vencimientos y de esta forma, cuando el que posee esos documentos se quiera ir, pues lo va a poder hacer. Esos documentos que están en el mercado están en posesión de los llamados residentes y no residentes. ¿Quiénes somos los residentes? Pues somos usted y yo, los que estamos con nacionalidad mexicana, que tenemos abierta una cuenta y que podemos invertir en esos títulos de deuda. Pero también están los llamados no residentes. Y estos llamados no residentes son justamente estos capitales que vienen del exterior y que obviamente están depositados por alguien que tiene nombre, domicilio, y esos no residentes son los que compran una cantidad muy importante de estos instrumentos que le mencioné, como son los llamados bonos M. De esta forma, ¿qué hace migrar a estos capitales no residentes? La llamada aversión al riesgo. ¿Qué es la aversión al riesgo? La aversión al riesgo es el temor a que las probabilidades de pérdidas, así sean muy atractivos los instrumentos, muy rentables por lo que ofrecen, hay cierto temor, cierta probabilidad a que haya pérdidas. Y entonces, por esa razón, esta aversión al riesgo es lo que determina, en el caso de México, qué está generando esa aversión al riesgo. En este momento, el declive de México, sobre todo como imán financiero. Si bien es cierto, usted compara las tasas de interés que están en los instrumentos llamados muy seguros, en el caso de Estados Unidos, que son los bonos del Tesoro, pero que están en tasas del 0.25 apenas, y en México las tasas que tenemos pues son del 4%, 4.25. Bueno, pues eso usted diría, pues es un imán, es una tasa mayor la que hay interna que la externa. Sí, pero no es suficiente porque hay probabilidades de pérdidas dadas justamente las razones que respaldan a esos títulos de deuda, como son los del gobierno, y sobre todo cuando sabemos que hay serios problemas en las finanzas públicas del caso de nuestro país. De esta forma tenemos valores gubernamentales que están en posesión de esos llamados no residentes, esos ahorros externos, esos capitalistas externos. Bueno, pues entonces, si nosotros hacemos un cociente, es decir, una simple división entre el valor de los instrumentos que tienen esos no residentes entre el valor total en circulación que han representado en el tiempo. De los años 2009, después de la gran crisis financiera que tuvimos, al 2013, pasó esa proporción del 11 al 37%. ¿Qué llevó a este crecimiento en depósitos extranjeros en instrumentos de deuda en nuestro mercado mexicano? Pues entre otras cosas, por ejemplo, cercano al 2013, usted lo sabe, el sueño que tuvimos de las reformas estructurales, el gran empuje que hubo hacia la atractividad de México nuevamente como un país en donde es posible llevar inversión. Y del 2018 a la fecha, particularmente del mes de julio del 2018 a este último mes de septiembre, ha bajado esa proporción en posesión de los no residentes del 37 al 22%. Se lo pongo en pesos. De 378,000 millones de pesos estamos hablando que de marzo a septiembre han salido del país.
Ahora, quedamos que estaban en pesos. Bueno, entonces esos instrumentos en los que invirtieron de deuda, 378,000 millones de pesos, los transforman en dólares y entonces van al mercado y entonces disminuyen las reservas internacionales de México. Es decir, no se van a ir de México en pesos, se van a intercambiar nuevamente por dólares y se van a depositarse a lugares más seguros. Y sobre todo en el marco de la pandemia de COVID-19, esto generó mucho temor en las llamadas economías emergentes porque los capitales pudieran retenerse. ¿Qué más ha provocado esta salida de capitales? El diferencial de tasa de interés. Mire, si bien es cierto, yo le decía que en México se pagan de los instrumentos de deuda 4%, sí, pero tenemos una inflación también de 4%. Entonces la tasa real, acuérdese usted que la inflación se come el valor del dinero en el tiempo, la tasa real es de 0. Entonces no hay tanto atractivo de permanecer en México porque no hay una tasa real positiva. Pero la opción entonces para esos capitales es de poder permanecer en México si hay confianza, pero dado que en México la perspectiva de la debilidad fiscal del país es que las finanzas, como usted sabe, tenemos gravísimos problemas de déficit, una deuda que ha aumentado en proporción del Producto Interno Bruto, pero además a ello sumamos que ya las calificadoras internacionales de riesgo están hablando de hacer perder la calificación a la llamada deuda soberana. Se le llama deuda soberana a la deuda del gobierno porque reside en la soberanía justamente de nosotros, de los que pagamos impuestos, somos los que vamos a responder por pagar esa deuda. Entonces, la salida de capitales sigue creciendo y más ahora, como usted sabe, cuando desde las mañaneras, pues en el discurso, en esta incontinencia verbal que tiene Andrés Manuel López, bueno, pues se suelta a la yugular contra la inversión privada. Pero bueno, vamos a un breve corte si nos lo permite y regresamos en unos momentos aquí en el 34.2.